noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, varios temas. El centro de la noticia tiene que ver con la vicepresidenta Dina Boluarte, porque a partir del informe que presentó o que hizo público de alguna manera la Contraloría General de la República, donde se advierte que la vicepresidenta podría estar cometiendo, y lo ponemos en condicional porque así lo pone la Contraloría, podría estar cometiendo una infracción a la Constitución. Ha habido diferentes reacciones en el Congreso de la República y en términos muy concretos. Dos bancadas, la de Avanza País y la de Renovación Popular, han presentado denuncias constitucionales contra Dina Boluarte. E incluso, además de las denuncias constitucionales, hay un pedido del congresista Jorge Montoya, también de Renovación Popular, para interpelar a la señora Dina Boluarte, entendemos que en su calidad de ministra de Estado. ¿Dónde está Dina Boluarte en este momento? Ella participa nada menos que en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Un evento, dicho sea de paso, donde debía participar el presidente Pedro Castillo. Fue invitado el presidente Pedro Castillo, incluso el Congreso de la República autorizó el viaje del presidente Castillo, un evento de este tipo y de este nivel, con líderes mundiales, con los principales empresarios del mundo, pero le cedió el paso a Dina Boluarte. Y en este evento, la vicepresidenta y ministra de Estado señaló que no les han dejado gobernar desde el primer momento. Pero no solo eso, porque Dina Boluarte además señala que el Perú es un lugar seguro para las inversiones. Ella ha invitado a los inversionistas a mirar el Perú, al llegar al Perú. Pero mejor escuchemos qué es lo que dijo exactamente la vicepresidenta Boluarte. Así que los invitamos a todos los inversionistas a venir a Perú a invertir. Estamos seguros que los vamos a atender con sumo agrado y con una economía estable, con garantías de seguridad jurídica, para que podamos todos, tanto ustedes como nosotros como sociedad peruana, desarrollarnos de una manera conjunta. Bueno, vamos a analizar evidentemente todo el tema de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, las implicancias constitucionales, las implicancias además políticas, pero en este momento queremos también analizar la coyuntura económica que sí preocupa y que tiene que ver y que va a impactar o impacta ya en el bolsillo de todas las familias peruanas. Estamos esta noche con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, señor Castilla? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Gracias por la invitación. Escuchamos a Dina Boluarte en un foro, nada menos como el del Foro Económico Mundial, hablar de que aquí en el Perú no pasa nada, que los inversionistas vengan trayendo sus millones, que hay estabilidad jurídica. Y claro, uno ve la realidad y ve que la economía se empieza a desacelerar, o incluso vemos las proyecciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas que hablan que la inversión privada va a crecer 0% este año. Y uno dice, a ver, lo que dice Dina Boluarte pareciera que no tiene un correlato con la realidad, ¿o no me estoy equivocando? No, parecía un mundo paralelo, Omar, porque no solamente da un discurso que es carente de contenido si uno se fija en los hechos, sino que no solamente le da la bienvenida a la inversión, sino que ha ido, yo escuché otra parte de la intervención, y dice que la minería contamina, en un foro donde están los principales CEOs, presidentes de las principales empresas mineras en el mundo. Entonces, creo que hay una como dicotomía entre lo que el gobierno anuncia según la audiencia en la cual está y los hechos. Lo real es que hay una crisis de confianza muy severa y que se ve exacerbada por justamente los problemas que tiene la señora Boluarte. La economía se está enfriando, lamentablemente, y los dos caballitos de batalla para los cuales el gobierno apostaba a salir, uno es la minería y está totalmente inmersa en conflictos sociales sin solución aparente, y lo otro es la inversión pública. Y la inversión pública, hemos sabido hace poco que han sacado sin ton ni son a la jefa de la unidad ejecutora más efectiva del Estado. Entonces, estamos en un momento, Amalia Moreno, estamos en un momento en el cual no se le cree al gobierno. Estos discursos, digamos, son paradójicos absolutamente, y estamos en un momento bastante serio donde la situación de acá a unos meses va a ser muy, muy distinta y mucho más compleja, lamentablemente. Eso le quería preguntar, porque claro, Dina Boluarte en este evento en el Foro Económico Mundial invita a los inversionistas a traer sus inversiones al Perú, pero ¿qué va a pasar
¿Qué se espera? ¿Qué dicen los analistas independientes, los bancos de inversión, entidades públicas, Banco Central, Ministerio de Economía, sobre la inversión privada este año? Este año sabemos que ya tanto el Banco Central como el MEF han puesto cero crecimiento en la inversión privada. Y para que uno ponga 0% siendo oficialista, el oficialismo es usualmente optimista. Así es. Entonces yo creo que está más con una contracción entre -5%, -8%. Y la inversión que ha caído más fuerte a la fecha ha sido la inversión no minera, ha sido la inversión que depende de las expectativas, depende de cómo internalizan estos discursos, de tener un marco laboral mucho más rígido, de simplemente una retórica y una inestabilidad crónica en el gobierno. A esto se suma el hecho de que los distintos inversores en el sector de minería, que es tan importante para nuestro país, están revisando sus planes de inversión. Yo justamente el día de hoy estaba hablando con unos directivos de una gran minera internacional y preguntaban con cierto temor, digamos, mi visión respecto a apostar recursos en un país que parece no respetar la seguridad jurídica, que si bien el Congreso ha jugado un rol para ponerle ciertos candados, el oficialismo, el gobierno insiste en sumir al país en inestabilidad. ¿Puede revelar de qué minera se trata? No, es una minera importante, pero creo que así como hablan conmigo, hablan con muchísima otra gente, y estoy seguro que cuando han hablado con la vicepresidenta y se les ha dado un mensaje de tranquilidad, bueno, esto hay que ver, digamos, no solamente los periódicos, sino la cotización de los bonos. Hay un temor que se ha visto reflejado en un encarecimiento de los bonos peruanos, que es básicamente el activo que no tiene riesgo. Es más riesgoso hoy en día invertir en la inversión más segura, que son los bonos del Estado. Claro, ¿y qué pasa, para aterrizarlo incluso aún más a la mayoría de la población, qué pasa cuando no hay inversión privada? ¿Qué pasa cuando no hay crecimiento de la inversión privada o no hay crecimiento de la inversión pública? ¿Qué acarrea eso? Bueno, dos temas muy puntuales. No hay suficiente empleo que se crea y no se reduce la pobreza en la magnitud que debía darse. Entonces, esos dos factores son fundamentales y lo que estamos viendo es que la precariedad laboral se está exacerbando en el país. Lo que se genera es más subempleo, empleos que reciben salarios mucho más bajos, 10% por debajo de los niveles prepandemia. Y lo que vemos es que la tasa de reducción de pobreza se está estancando, ¿no? Ha pasado de 20 a 30, ahora 26% en la última medición. Y si no hay un crecimiento de por lo menos 5 o 6% que genere y absorba la mano de obra, lo que vamos a ver va a ser una tasa de pobreza elevada y, peor aún, un segmento de la población muy vulnerable a cambios como el precio de las materias primas, el precio de los alimentos, que está afectando ciertamente al bolsillo familiar. Entonces, tres consecuencias que me quedan bastante claras: precariedad del empleo, incremento de la pobreza, mayor conflictividad social necesariamente. Cambios constantes en los ministerios. Según nuestro informe de RPP Data, en los últimos 10 meses han habido al menos 50 ministros de Estado en las diferentes carteras. ¿Esto termina afectando la gestión? ¿Esto termina afectando las políticas públicas? Sin duda, porque incluso esto se vuelve una especie de profecía autocumplida. Los que están abajo no se acomodan mucho en las políticas que el ministro de turno establece, porque están esperando que lo saquen. Entonces esto lo que crea es una inacción estatal en ministerios que son absolutamente claves. El Ministerio de Transporte, con tanto cambio que ha tenido, y es el responsable de llevar a cabo los proyectos de inversión pública en el país, es un claro ejemplo. Entonces, esto pasa factura muy importante, y sobre todo cuando uno interactúa con el Estado como inversionista, se le dice una cosa, comienzan a trabajar y luego cambia el ministro. Y acá, lamentablemente, hay una tendencia a hacer borrón y cuenta nueva. El nuevo ministro lleva un nuevo equipo, el nuevo equipo plantea nuevas metas, y así estamos una inestabilidad crónica en el país que ciertamente ha sido señalada por las agencias calificadoras de riesgo y por los inversionistas de que es un país poco predecible a raíz de estos cambios. Ahora, pero en términos puntuales, hablando de las últimas designaciones que se han dado el día domingo, entiendo que
a ver, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, que sabíamos que era una cuota de Perú Libre, de alguna manera, sí estaba generando demasiados problemas en el sector, no terminaba de resolver los temas de conflictividad social. ¿Qué le parece la nueva designación en esa cartera? Bueno, de lo que se conoce de la hoja de vida, creo que la nueva ministra, que ya repite el plato, porque creo que estuvo escasos días previamente. Gabinete Valer. Correcto. Tiene experiencia en el sector público, ¿no? Y yo creo que eso es un activo frente al resto de sus compañeros que carecen de esta experiencia en un momento muy importante, Omar, porque este es el momento en el cual se debe aprovechar de estos altos precios para impulsar la economía, porque el mundo se está complicando. Entonces, creo que es importante ver qué equipo la acompaña, si hay una renovación de los cuadros y si hay mayor capacidad política, aparte de la técnica, de poder lidiar con la conflictividad social. Tiene la papa caliente de las Bambas y otros proyectos que van a ver, digamos, a ver cómo se puede mover la ministra en un entorno bien complicado y donde el apoyo presidencial a veces está y después se le quita. Y eso se puede ver en el caso del ministro de Economía también, que, digamos, está un tanto aislado. Entonces, vamos a pasar al MEF. Me interesa mucho saber su opinión del rol que está cumpliendo el ministro de Economía y el MEF en general en esta coyuntura. Pero, a ver, dado que toca el tema de los conflictos sociales, tan importantes que se han incrementado y se han intensificado según datos de la Defensoría del Pueblo. Entiendo que el MINEM no va a poder hacer todo solo, necesita el acompañamiento de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Está jugando un rol importante en la desactivación de esos conflictos la PCM? Bueno, aparentemente no está siendo muy efectivo porque no solamente se han multiplicado los conflictos, sino que hay información que la PCM tiende a exacerbar mucho los conflictos, infla expectativas que son difíciles de cumplir y vemos que las treguas son momentáneas. Yo recuerdo, este año se llegó a una tregua con las Bambas y luego hubo esta invasión en Fuerabamba y nuevamente está esto paralizado. Entonces, creo que está el gobierno de cierta forma rehén de sus propias declaraciones y de haber asusado a la población. Y yo creo que justamente va a pasar una factura muy, muy grande. Cada día que pasa son pérdidas económicas muy fuertes, menos ingresos en regiones que son fundamentales, como el caso de Apurímac, depende del canon minero, depende de las regalías y no perciben 4 millones o 3 millones de soles entre regalías e impuestos. Hay pérdidas económicas muy grandes y especialmente hay un efecto de demostración. El mundo ve esto, otras empresas ven esto y ven, si así le va a las Bambas, ¿cómo me puede ir a mí si es que hay un conflicto en la población? Esto tiende a levantar las expectativas de la población y acaba medio país parado, ¿no? Y hemos visto que la autoridad no ha sido muy efectiva en efectivamente hacer prevalecer el orden. Ahora que hay un nuevo ministro del Interior, sería bueno que él garantice el libre tránsito sobre las vías nacionales, porque es muy fácil desestabilizar el país en tanto hay bloqueos y han habido esto muy vinculados a los conflictos en torno a la minería. Ahora, ¿y estos consejos de ministros descentralizados que, según ya han explicado, escuchaba la ministra Betsy Chávez el día domingo, no son específicamente consejos de ministros oficiales donde no se tiene que presentar un acta, terminan justamente afectando esas expectativas de la población? Sí, sin duda. Y lo peor, acá hay dos temas, Omar. Uno es que se promete el oro y el moro y es muy difícil cumplir eso. Y ante el incumplimiento, la población se siente engañada, frustrada. Y yo creo que comienzan a sacar la calculadora, a sumar todo lo que ofrecen. Se ofrece absolutamente de todo. Estos consejos de ministros descentralizados, yo he participado en varios cuando estaba en el gobierno, y son un acto simbólico, acercarse a la población, a las autoridades locales, pero de hecho lo que hacen es acumular promesas y yo quiero ver la capacidad de poder implementarlas, ¿no? Yo dudo que puedan hacerlo por la magnitud de lo que están prometiendo y finalmente las limitaciones presupuestales existen, ¿no? Y justamente ahí, ¿no? Porque claro, el dinero es finito y valgan verdades, no somos un país rico, somos un país en vías de desarrollo. ¿Qué rol está jugando en este momento el Ministerio de Economía? ¿Es el adulto en la casa?
Yo diría que sí, es el adulto en la casa y es el arquero que está atajando penales. Y penales no solamente del equipo contrario, sino de su propio equipo. Entonces son autogoles que vemos que trata de atajar. A mí me sorprendió la manera burda de esta ceremonia, digamos, en la semana pasada, de promulgación de esta ley de retiros de las AFPs, con opinión contraria del MEF. Esto yo creo que está dando la pelea el ministro Graham y se la están haciendo muy difícil. Yo no sé hasta qué punto va a aguantar, ojalá que aguante, porque mejor es tener a alguien responsable, el adulto en casa, el adulto mayor, como dice Omar, porque la cosa no pinta bien, no solamente internamente, el mundo cada vez se hace más complejo. Y hemos desaprovechado esta ventana de oportunidad en un ciclo de retórica, de cambios disruptivos, que lo que ha hecho es frenar una economía que estaba con una viada extraordinaria luego de la pandemia, de la cuarentena, y ahora, luego de ser 13% el año pasado, este año va a ser apenas de 2%, y la perspectiva es un estancamiento, por no decir recesión, en los próximos años, de no darse un accidente externo, o porque la cosa se sale de las manos más allá de lo que está ocurriendo en el presente. ¿Podríamos enfrentar en el Perú un proceso recesivo? Ojo, eso es hablar ya de términos gruesos para un país como el nuestro, ¿no? Y sobre todo en una coyuntura donde teníamos todas las oportunidades que venían del exterior para crecer. Me refiero al alto precio de los metales. Es una paradoja total, porque usualmente cuando hay precios altos de los metales que exportamos, hay un impulso muy fuerte a la economía peruana. Y lo que estamos viendo es que pese a estos precios, la economía cada vez crece menos y menos. Y evidentemente, si es que hay un shock externo fuerte, una salida de capitales, una crisis externa, o si es que, por ejemplo, hubiera un cambio del ministro de Economía y no ponen a una persona idónea en esa posición, yo creo que eso va a disparar el dólar nuevamente, va a causar inestabilidad financiera y eso puede ocasionar problemas que finalmente acaben frenando mucho más en seco a la economía. Entonces, no es que yo esté en el escenario base. Yo creo que el escenario base de la mayoría de analistas es un crecimiento mediocre, plano, insuficiente para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Pero vamos, hemos visto que hemos crecido, hay épocas que crecemos de manera alta y luego hay una caída muy fuerte. Y eso podría pasar ciertamente. Ahora, es curioso, ¿no? Cuando hablamos y vemos la situación del ministro de Economía, Oscar Graham, porque efectivamente es un hombre de carrera, de línea en el MEF, y vemos las otras designaciones. Por ejemplo, Javier Arce en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que puede ser una persona, digamos, con toda la buena voluntad, pero no tiene experiencia para un cargo de ese nivel en una coyuntura complicada. ¿Por qué cree que el presidente, no sé si es el presidente, entiende que al MEF no lo debe tocar, o al menos ha mantenido a gente moderada en esa cartera? Bueno, es una pregunta válida. Yo creo que el presidente piensa que manteniendo el MEF en manos responsables es suficiente. Y yo creo que no es así, la realidad no es así. Yo creo que tiene que haber cierta concordancia, cierta consistencia entre los ministerios de línea y el sector agrario es muy sensible hoy día. Todas las semanas se estaba hablando de esta crisis alimentaria a nivel internacional. Sí, claro. Son millones de peruanos que pueden sufrir hambre y que se tiene que tener un piloto experimentado que precise cómo va a ayudar a estas personas que pueden ver su cosecha este año afectada por el incremento en la alza de los fertilizantes. Digamos, es un sector que siempre es sensible, pero en esta coyuntura particularmente sensible. Y tiene que trabajar en pared con el MEF, porque si no, digamos, no se viabilizan muchas de estas propuestas. Esto siempre ha ocurrido así y esperamos que haya una revisión y un poquito más de consistencia en sectores como el sector agrario, como el sector de trabajo, donde yo creo que ahí van uno por un lado, otro por otro lado. Y justamente eso hace frenar esta expectativa de recuperación. Entonces, los sectores que gastan más, el MTC es muy importante. No sabemos la experiencia de este señor nuevo ministro que han nombrado. Es el ministerio que tiene mayor impulso en la inversión pública a nivel nacional. Entonces, si no funciona el aparato estatal,
estamos en problemas. Importante recordar que cada año que empieza la gestión municipal y regional hay una caída brutal en la ejecución de la inversión subnacional. Entonces, yo creo que hay que asegurar, lo mínimo es que comience a funcionar más la maquinaria y ojalá, y eso requiere de operadores experimentados y que sepan moverse en este mundo tan inestable, ¿no? Justamente, dado que mencionaba operadores experimentados, tenemos la declaración exacta de Dina Boluarte en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sobre el rol que cumplen las mineras en nuestro país. Vamos a escucharlo. Y en Perú las empresas mineras que están vienen contaminando nuestro medio ambiente, vienen contaminando nuestros ríos, nuestros pastizales, nuestras lagunas, y queremos que estas empresas, así como estamos hablando de medir los resultados de lo que el capitalismo viene haciendo, pues midamos estas contaminaciones, porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe. Perú es parte del mundo también. Y yo llamo a las empresas privadas que hoy en este instante están explotando las minas de oro, de plata, de zinc, de cobre en mi Perú. Apoyemos a limpiar la contaminación que tenemos. Porque si no descontaminamos lo que ya está, pues de qué medición de resultados positivos y humanos estamos hablando. Bueno, las palabras de la vicepresidenta y, ojo, ministra de Estado, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Ella da estas palabras en este foro donde no solo hay líderes de Estado, sino también líderes empresariales de corporaciones de gran tamaño, ¿no? Y donde entendemos el Perú más bien va a buscar o a atraer inversiones. Pero ella dice que en el Perú las mineras contaminan. Bueno, y hay mineras que contaminan, pero son, entiendo, las ilegales, ¿no? Las que están en Madre de Dios, y lamentablemente vemos que ahí no se hace nada. Exactamente. O sea, honestamente a mí me sorprenden este tipo de declaraciones justamente en el foro donde se trata de promover la inversión internacional. Y lo que la ministra muestra es una total ignorancia respecto a los estándares de las mineras más importantes del país, que para financiarse tienen que cumplir salvaguardias sociales y ambientales muy rigurosas. Y la pregunta, ella alude a una minería contaminante que es la ilegal, y hasta la fecha, Omar, el gobierno no ha dicho absolutamente nada, ni ha hecho nada relevante respecto a ese mal. Y más bien, a mí me hubiese gustado que ella explique o que diga por qué es que el Perú se ha retirado de esta iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, que era una chapita que llevábamos del buen uso de los recursos públicos derivados de la renta minera. El Perú era un país líder en ese ranking, en esa asociación, y hace un par de semanas simplemente el Perú salió. Vale decir, el Perú no está reportando qué cosa hace con la renta minera. Hay poca transparencia. Entonces yo creo que este mensaje no es el mensaje más motivador para atraer la inversión. Ciertamente, no queremos inversión irresponsable, sino sostenible. Pero yo creo que ella debería revisar el tipo de operadores que tenemos en el país, y yo creo que la gran mayoría, si no todos, cumplen altos estándares ambientales y sociales. Y más bien la minería ilegal, para la cual no ha habido ningún tipo de respuesta, es la responsable de la contaminación en el país. Ahora, ¿hay una política de atracción de inversiones? Es decir, la inversión pública es importante, usted lo sabe, pero lo principal es la inversión privada, es el principal motor. ¿Hay una política de atracción de inversiones del gobierno del presidente Pedro Castillo? Bueno, pareciera que no, porque hay entidades que se dedican a eso. Está Prompex, que promueve la imagen del país. Está Proinversión, que básicamente se dedica a fomentar la inversión en infraestructura. Y a la fecha no se ha escuchado nada muy relevante respecto a las actividades de estas agencias. Y más allá de eso, creo que el mayor promotor de inversión en el país debe ser el jefe de Estado, el presidente. Entonces, si la vicepresidenta va y en lugar de hablar de las bondades del país y hablar de una agenda propositiva donde trabaja el sector público, el sector privado de la mano,
Yo creo que ahí es un claro ejemplo de que carecemos de una política de promoción activa en un momento crucial donde el mundo se está asustando y los capitales están yendo a plazas mucho más seguras. Una última pregunta en su calidad de ministro de Estado. Sé que no es constitucionalista, evidentemente, ni abogado, pero sí ha sido ministro. ¿Un ministro puede participar en una asociación sin fines de lucro? ¿Puede firmar? Se lo pregunto directamente por este informe que ha presentado la Contraloría General de la República sobre Dina Boluarte. ¿Podríamos estar frente a una infracción constitucional? ¿Es exagerado decir esto, como dice la defensa de Boluarte? Mire, no soy especialista, pero lo que sí recuerdo es que la única actividad que se podía hacer de haber tiempo era la docencia. Eso está permitido. Pero más allá de eso, creo que no. Es una actividad de dedicación absolutamente exclusiva. No sé en qué tiempo dedicará a otro tipo de actividades y la legalidad, digamos, de ello tendrán que ser los especialistas que se pronuncien. Yo creo que la imagen que esto da hacia afuera es una persona, digamos, que está incumpliendo las normas, pareciera, y no es un buen ejemplo siendo la vicepresidenta de nuestro país. Entonces creo que haría bien el gobierno en asegurar que la idoneidad de los actos y de sus funcionarios al más alto nivel. Y vemos que desde la vicepresidenta y la cantidad de ministros que han cambiado, parecía que no es el fuerte del gobierno. Entonces creo que, hay un nuevo cambio de ministros, siempre es una oportunidad para mejorar las cosas, pero si tenemos que juzgar hasta la fecha, la gestión ha sido muy deficiente y dista, digamos, de lo mínimo estándar en un país que trata de desarrollar y buscar el bienestar de los peruanos, ¿no? La del estribo, súper corta, que tiene que ver con economía. El hambre, ¿va a ser un tema que nos debe preocupar en el corto plazo como país, dado todo lo que estamos conociendo en este momento? Yo creo que sí, porque lo que estamos viendo es que los grandes países productores a nivel mundial de trigo y de muchos otros bienes están privilegiando sus mercados domésticos. Y esto significa que los países emergentes en desarrollo, que somos importadores, o bien vamos a pagar precios que son impagables, muy, muy elevados, o no vamos a tener acceso a temas que son cruciales. Entonces, yo creo que hay un tema muy fuerte ahí, creo yo, conjuntamente con la inflación, lo que más afecta, y acordémonos que más del 50% de la canasta básica de los más pobres son alimentos. Entonces, estamos ante un tema dramático y ojalá que el gobierno le dé la prioridad que amerita esto. Tremendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luis Miguel Castillo.